Siempre he sido escéptico. No creo en fantasmas ni en cosas paranormales. Pero lo que viví en 2019, en casa de mi abuela, me dejó marcado para siempre. La casa está en un barrio viejo de Guadalajara. Mi abuela había fallecido y la familia estaba en trámites para vender la propiedad. Como yo estaba sin trabajo en ese momento, me ofrecí a quedarme ahí un tiempo para evitar que la casa se quedara sola. Y de paso ahorrarme la renta. Al principio todo estuvo bien. La casa era fría y algo lúgubre, pero nada fuera de lo normal. Hasta que llegó la tercera noche. Me acosté temprano, pero me despertó una sensación extraña. No un ruido ni un golpe, sino una especie de incomodidad en el cuerpo, como si algo no estuviera bien. Miré el reloj, 3:17 de la mañana. Me levanté para ir al baño. Cuando pasé por la sala, sentí un escalofrío. Fue entonces que vi algo en la ventana. No sé cómo explicarlo bien. Al principio creí que eran marcas en el vidrio, pero luego me di cuenta de que eran ojos. No un reflejo, no sombras. Eran dos ojos oscuros, profundos, que me miraban desde afuera. Pero lo más extraño era la altura. La ventana estaba a más de 2 metros del suelo. Se me erizó la piel. Tragué saliva y di un paso atrás. La cosa de fuera también se movió. No corrí, no grité. Me quedé ahí, paralizado. Y entonces poco a poco, la silueta se empezó a desvanecer, como si el vidrio la absorbiera, hasta que no quedó nada. Me quedé despierto hasta el amanecer. No quería ni acercarme a la ventana. A la mañana siguiente, salí a revisar. No había nada raro, ni huellas, ni indicios de que alguien hubiera estado ahí. Pensé que tal vez había sido mi... Como siempre, pensé que tal vez había sido mi imaginación, hasta que revisé la ventana de cerca. Había marcas en el vidrio, como si alguien hubiera apoyado las manos ahí. O más bien, como si algo hubiera tratado de entrar. Buenas noches. Siempre pensé que las historias de la gente sombra eran exageraciones, alucinaciones del sueño, efectos de luz, cosas que el cerebro inventa cuando está demasiado cansado. Yo no creía en nada de eso, hasta que comenzaron a seguirme. Todo empezó hace un año, cuando me mudé a un departamento en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Un edificio viejo, pero barato. Demasiado barato. La primera vez que los vi fue una noche cualquiera. Me estaba quedando dormido en la sala, cuando por el rabillo del ojo noté un bulto oscuro en la esquina de la habitación. Giré la cabeza y no había nada. No le di importancia. Seguramente era mi imaginación. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez en el pasillo, parado frente a la puerta de mi cuarto. Una figura más oscura que la propia sombra de la habitación. No se movía. No tenía rostro. Solo estaba ahí. Encendí la luz de inmediato. Nada. Esto se repitió varias veces más. Al principio, pensé que era estrés, pero poco a poco empezaron a acercarse más. Primero, en la esquina de mi cuarto. Luego, en el reflejo de la pantalla de la televisión cuando estaba apagada. Y después, justo al lado de mi cama. Una noche, desperté sintiendo que alguien me observaba. Giré la cabeza y ahí estaba, una sombra alta y delgada,
a menos de 1 metro de mí. No podía moverme, no podía respirar. Sabía que si cerraba los ojos, si siquiera parpadeaba, se acercaría más. De pronto se inclinó hacia mí. No tenía ojos, pero sentí como me observaba de cerca. Y entonces susurró algo. No eran palabras. Era un murmullo, un eco, un sonido imposible de describir. Como si fuera un pensamiento que no era mío, metiéndose en mi cabeza. Parpadeé y desapareció. Después de eso ya no era solo en mi departamento. Los veía en todas partes. En el reflejo de los vidrios del metro, en los callejones oscuros cuando caminaba de noche, e incluso en la casa de mi mamá cuando la iba a visitar. Pero lo peor fue cuando descubrí la verdad. Hace poco, fue a visitar a un viejo amigo que estudia psicología. Entre charla y charla, le mencioné lo que me pasaba. Dijo algo que me heló la sangre. ¿Tú crees que te siguen? Sí, todo el tiempo. ¿Y si no es eso? ¿Y si nunca te han seguido? ¿A qué te refieres? A que a lo mejor ellos siempre han estado ahí, no siguiéndote, no viéndote, sino esperando a que los veas. Me reí nervioso, pero esa noche, cuando me metí en mi cama, no quise apagar la luz, porque por primera vez en mi vida entendí lo que estaba pasando realmente. No era que las sombras me estuvieran siguiendo, era que siempre habían estado ahí, esperando. Y ahora que las he visto, ya no podían dejarme ir. Nunca había sido de los que creen en cosas raras, pero hay momentos en la vida que te hacen dudar de todo. Cuando mi hermana se mudó a Mérida por trabajo, me dejó las llaves de su casa en Ciudad de México para que le echara un ojo de vez en cuando. La casa era de 2 pisos, amplia y bien iluminada, aunque tenía un detalle que nunca me había gustado: una habitación al fondo del pasillo que siempre estaba cerrada. Ella decía que era un cuarto de almacenamiento, pero en todo el tiempo que vivió ahí nunca la vi abrirlo, e incluso cuando iba a visitarla. Notaba que evitaba hablar de esa parte de la casa, como si el tema no le gustara para nada. El primer día que pasé ahí solo, no noté nada extraño. Llegué en la noche después del trabajo, preparé algo rápido de cenar y me acosté a ver el teléfono, hasta que el sueño me venció. Todo estaba normal, aunque sentía un ligero malestar. No era dolor ni cansancio, era más como una incomodidad, algo que no podía explicar. Las primeras noches fueron tranquilas hasta que, una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba en la casa. No escuché ruidos, pero tenía esa certeza incómoda que se siente cuando no estás solo. Me quedé un rato acostado, tratando de ignorarlo, pero entonces lo noté. La luz del pasillo estaba prendida. Estaba seguro de haberla apagado antes de dormir. Me levanté y fui a revisar, pero todo estaba en orden. Las puertas seguían cerradas, las ventanas aseguradas y nada fuera de lugar. Tal vez la había dejado encendida sin darme cuenta. O eso pensé, hasta que vi algo que me heló la sangre. La puerta de la última habitación, esa que mi hermana nunca abría, tenía la manija torcida, como si alguien lo hubiera intentado abrir desde adentro. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo cómo mi respiración se hacía más pesada. No había forma de que algo estuviera dentro, ¿verdad? La casa estaba vacía. Yo mismo la había revisado,
Decidí no pensar en eso y regresé a la cama, pero fue imposible dormir. Mi mente no dejaba de volver a la misma pregunta. ¿Qué había en ese cuarto? Al día siguiente traté de no pensar en ello, pero una parte de mí no podía dejarlo pasar. En la tarde, antes de que anocheciera, me armé de valor y fui directo al pasillo. Tomé las llaves que mi hermana había dejado en un cajón y me planté frente a la puerta. El aire ahí era distinto, más denso, más caliente, como si el cuarto llevara años sin ventilarse. Metí la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un ligero crujido. Lo primero que sentí fue un olor extraño, a humedad, como tierra mojada y algo más profundo, más agrio. Encendí la luz. El cuarto estaba vacío. No había muebles, ni cajas, ni nada que explicara por qué mi hermana lo mantenía cerrado. Las paredes estaban desnudas, excepto por algo que me hizo dar un paso atrás. Había marcas en el suelo. No eran dibujos ni palabras, solo eran líneas irregulares, como si alguien hubiera estado arrastrando los pies una y otra vez sobre el mismo sitio. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, justo en la esquina del cuarto, en la pared más alejada, había un hueco. No una ventana, no una grieta, sino un agujero perfectamente circular, de unos 20 centímetros de diámetro. Negro, profundo. No se veía el fondo. Sentí como la piel se me erizaba. Algo en ese hueco estaba mal. Salí del cuarto sin pensarlo 2 veces y cerré la puerta con seguro. No quería saber más. No quería entenderlo. Solo quería largarme de ahí. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas. Esperando que amaneciera para irme a casa. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, escuché un ruido. Venía del pasillo. Era un golpeteo seco, repetitivo. No quería mirar. No quería moverme. Pero mis ojos fueron directamente a la puerta del pasillo. Y la vi. La puerta de la última habitación estaba abierta. Buenas noches. Comunidad de Relatos Oscuros, antes que nada quería ofrecerles una disculpa por la voz. He estado enfermo un par de semanas y ha sido complicado grabar el podcast. Sin embargo, espero que si les gusta este contenido lo apoyen, lo compartan con sus amigos, con primos, familia. Recuerden que esto me ayuda mucho a que el proyecto siga creciendo. De antemano, muchísimas gracias y buenas noches.